a usted como presidente, a cada uno de los miembros de la mesa directiva de la Convención Nacional Bautista de México, hermanos muy queridos para nosotros en toda América Latina. Permítame traer primero un saludo cordial de todos los bautistas en nuestro continente. Cerca de 25,000 congregaciones bautistas desde nuestro querido México hasta la Argentina, reuniendo a cerca de 3 millones de bautistas que, unidos a través de un lema que veíamos allí en este video, Jesús, transformación y vida. Siendo coherente y tratando de administrar de mejor forma el tiempo, voy a entrar a compartir lo que me han solicitado, que es un diálogo alrededor de un tema que sin duda nos desafía a todos los que lo podemos escuchar. Vida líquida. Y tal vez la expresión nos desafía, nos inquieta. ¿Qué tiene que ver esto de la vida líquida? Me encantaría primero compartirles lo que está pasando, algo muy cercano. Hace unos días atrás, unas semanas apenas, un espacio muy representativo de reflexión social, política, en torno a lo que acontece en el mundo, lanzaba un libro. Este espacio se llama El Orden Mundial. Y en la portada del libro había una expresión muy subjetiva. Y el libro se titula El mundo no es como crees. El mundo no es como crees. Y viene allí también una expresión muy interesante. Cómo nuestro mundo y nuestra vida están plagados de falsas creencias. Esto es lo que enfrentamos hoy. El cuestionamiento a un mundo. ¿Es el mundo en verdad como hemos creído? ¿Es el mundo en verdad como lo asumimos? ¿Cuánto de ese mundo que nosotros compartimos, disfrutamos y en un sentido enseñamos es real o no? Y allí hay todo un estudio que nos invita a considerar aquello que en esta noche queremos desarrollar, el concepto de la vida líquida. Este concepto surge a partir de un estudio muy profundo de un sociólogo llamado Zygmunt Bauman. Y Bauman plantea a través de este estudio lo que él considera que es el mundo en la actualidad. Y allí Bauman dice algo interesante en torno a esto. Los conceptos de modernidad líquida, sociedad líquida o amor líquido para definir el actual momento de la historia en el que las realidades sólidas de nuestros abuelos, como el trabajo y el matrimonio para toda la vida, se han desvanecido y han dado paso a un mundo más precario, provisional, ansioso de novedades y con frecuencia agotador. Me parece que Bauman hace una lectura extraordinaria de lo que hoy estamos viviendo. Y cuando usted lee este concepto sencillo de lo que Bauman define modernidad líquida, sociedad líquida o amor líquido, nos invita un poco a plantearnos desafíos desde la fe. Porque esta sociedad líquida o vida líquida ha licuado lo que eran para nuestros abuelos los aspectos absolutos o los aspectos relacionados a lo que ellos consideraban como valores fundamentales. ¿Qué característica Bauman observa de esta vida líquida? Y lo que observa Bauman tiene que ver con cosas muy
directas, concretas. Esta vida líquida no mantiene ningún rumbo determinado. Esta vida líquida no mantiene mucho tiempo la misma forma. Es precaria y llena de constantes incertidumbres. El temor a que nos sorprendan desprevenidos es algo permanente, y también una serie inacabable de nuevos comienzos, pero también de incesantes finales. Y allí donde Bauman habla de elementos interesantes como la precariedad, lo provisional, lo ansioso de novedades y con frecuencia agotador. Pero hay algo interesante que también necesitamos entender, y es que esta vida líquida nos desafía a algo en particular. Y siguiendo la línea de Bauman, ya casa adentro, desde la fe, yo observo que esta manera de entender el mundo hoy, esta manera de vivir el mundo hoy, no solamente que ha licuado el amor, no solamente que ha licuado las expectativas, no solamente ha licuado la percepción de la vida, sino que yo me atrevo a sugerir que hoy estamos enfrentando en gran manera lo que podríamos llamar también como una espiritualidad líquida. ¿Cómo entender esta espiritualidad líquida? ¿Cuáles son algunos matices, características para que usted pueda decir si esta espiritualidad líquida la está viendo en su ciudad, la está viendo en el estado donde vive, la está viendo en el país en el que usted habita? Porque en el que yo resido, esta espiritualidad es muy común de observar. ¿Qué aspectos distinguen una espiritualidad líquida? No hay militancia, por lo tanto, quienes se vinculan a la fe no tienen ese sentido de identidad, de pertenencia, de militar y identificarse de una manera muy clara con aquellos postulados que abrazan. Es una espiritualidad muy superficial, y por ser superficial no echa raíces. Es una espiritualidad que va rápidamente moviéndose. Es una espiritualidad sin compromisos. Por lo tanto, hoy podemos ver que quienes transitan en esta espiritualidad no quieren asumir compromisos algunos. Es una espiritualidad que se construye a la medida de cada persona. No se construye a partir de postulados que superan la percepción personal, las escrituras, los postulados de la iglesia, sino que se construye a la medida de cada una, y por lo tanto no hay absolutos. Es una espiritualidad que se disemina en función de lo que cada persona considera. Esto nos lleva también a entender unos contrastes muy marcados de la sociedad antigua y la sociedad moderna, porque los pastores enfrentamos un desafío. Estamos ministrando, acompañando en función de una realidad que no podemos desconocer, una realidad que debemos tenerla en cuenta para llevar adelante nuestro ministerio. En la sociedad antigua, todo se fundamentaba en virtud de conceptos. Los conceptos antes se defendía la verdad, porque la verdad era un absoluto. En la sociedad antigua, la verdad era lo que se buscaba, la verdad era lo que se abrazaba. En la modernidad líquida, en la que vivimos, en la que somos llamados a ser agentes de transformación, como se ha dicho, en la que somos invitados a ser y a ser discípulos, se fundamenta en función de experiencias. La verdad en esta modernidad líquida
no es un absoluto, es relativo. Y si eso es así, entonces, como ministros, como pastores, enfrentamos un dilema, y yo diría un dilema muy sentido. ¿Cómo vemos lo que hoy somos llamados a hacer? Y entendemos entonces nuestro desafío entre espiritualidad líquida o espiritualidad sólida. Si la realidad es que lo líquido no se puede sostener, pasa en medio de los dedos, es algo tan precario y tan agotador, ¿cuál es el desafío entonces de enfrentarlo? Y si la respuesta es la espiritualidad sólida, la gran pregunta es cómo afrontar desde la fe la realidad de una sociedad moderna líquida. Y creo que estas preguntas son preguntas muy importantes que necesitamos hacernos, que requerimos hacernos. Son preguntas que no las podemos pasar por alto. Son preguntas que deben estar constantemente trayéndolas a nuestro desarrollo ministerial. ¿Cómo afrontamos desde la fe la realidad de la sociedad en la que vivimos? ¿Cómo? Y el cómo nos invita entonces a plantearnos posibilidades. Y yo le planteo una posibilidad. Desde lo tradicional lo enfrentamos. Y si es desde lo tradicional, tenemos que entender algo que es claro y definido. Puede ser que mucho de esa espiritualidad líquida, vida líquida, sociedad líquida, no la compartamos. Y sin duda, yo no la comparto por todo lo que eso implica. Pero hay algo inevitable que debemos entender. El hecho en sí ya es parte del sistema. Vivimos en medio de este sistema. Y si vivimos en medio de este sistema, la pregunta es cómo influenciamos el sistema. Y allí creo que ustedes han entendido algo por lo que decía Rolando y algo que nosotros también en América Latina lo estamos entendiendo. Y es el hecho de que la iglesia ha ido perdiendo su capacidad de influir. La iglesia ha ido perdiendo su capacidad de llevar adelante su rol y su proceso. Y allí, sin duda, nos planteamos una metáfora a la luz de la palabra. Jesús se encarga de mostrar de múltiples maneras y de diversas formas qué es el reino de los cielos. Y una de esas parábolas que Jesús comparte, bien sería útil en este tiempo para entender nuestro rol y nuestro papel. Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudo. ¿Cuál es la invitación que Jesús nos plantea al concebir este reino de esta manera? Y es interesante de que las metáforas alrededor del reino son muy diversas. Eso también nos plantea un desafío, y es que el reino actúa y se muestra de manera multiforme. Ya nuestro Dios sabía las complejidades que le tocaría a los discípulos enfrentar, diversas épocas, diversas culturas, diversos tiempos, diversas realidades, y es por eso que las metáforas del reino apelan a diversas figuras, signos, señales. No hay una sola figura. El reino de los cielos no está representado en las escrituras de una única forma. Y eso nos invita de una manera muy interesante a pensar que cada una de esas formas que Jesús las plantea
responden a diversos momentos, realidades, circunstancias. Lo que hoy estamos viviendo, los pastores de hace 50 años no lo vivieron. Lo que hoy estamos viviendo, las iglesias de hace unas décadas no tuvieron que enfrentar. Y es allí donde una metáfora como esta nos invita a sacar lecciones para enfrentar la realidad de una espiritualidad líquida, donde el gran desafío es que nuestra membresía, es que nuestros líderes, es que nuestra militancia de fe entiende el valor y sea educada en una espiritualidad sólida, capaz de hacer frente a estos desafíos, capaz de influenciar de una manera adecuada. Pero ¿cómo actúa la levadura? Ya decía allí en una de las transparencias que la levadura actúa de una manera silenciosa. Se manifiesta también en función de aquello que va desarrollando, va llevando a cabo sin que en el principio se pueda dar cuenta. Es interesante observar, queridos hermanos, que aquello que acontece hoy en la sociedad, en un sentido, ha ocurrido de esta manera, de una manera silenciosa. Muchos grupos han ido ganando espacio, han ido ganando protagonismo, han ido ganando realmente un sitial. Y en medio de ello, la iglesia ha ido perdiendo su influencia, su relevancia en la sociedad. Considerar esta metáfora nos ayuda mucho a entender nuestro papel en este momento. Si pensamos que nuestro rol es enfrentar esta realidad de manera tradicional, posiblemente yo tenga que decirles algo muy cierto. Es posible de que esa aparente victoria de muchos de estos grupos en las diferentes sociedades latinoamericanas siga ganando espacio. Porque yo creo que hay una pregunta que vale la pena plantearnos. ¿De qué manera nosotros, como levadura, si Jesús establece esta metáfora del reino, de qué manera nosotros como levadura podemos leudar el sistema? Planteo esta pregunta porque creo que allí hay una posibilidad hermosa de entender nuestro rol desde la sociedad, desde la comunidad y no distante de ella, no separada de ella, no viéndonos ajena a ella, sino entendiendo que allí, en Ciudad de México, en Monterrey, en Puebla, donde las iglesias están plantadas, lo que vive la comunidad y la sociedad, también lo vive la iglesia. Y Jesús nos muestra algo extraordinario. Cómo Jesús leuda el sistema del Imperio Romano. Cómo Jesús logra que un grupo pequeño de discípulos en corto tiempo pueda influenciar un imperio tan perverso, tan cruel, tan lleno de situaciones que preocuparían y que en algún aspecto se asemejan a lo que hoy vivimos. Y usted se da cuenta de algo determinante. Jesús logra influenciar el sistema a través de los valores del reino. Allí está la clave, valores del reino. Jesús nos plantea entonces la invitación a venir a este reino y nos comparte aquellos valores que serían distintivos de los ciudadanos de este reino. Esos valores del reino logran penetrar, influenciar, permear un sistema corrupto,
un sistema totalmente afectado, un sistema totalmente divorciado de aquellos aspectos que serían determinantes para una convivencia sólida. Pero Jesús estaba planteando un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma no es sencillo, queridos hermanos. Ese cambio de paradigma es resistido muchas veces. Ese cambio de paradigma fue rechazado por aquellos que, abrazando la fe judía y abrazando los dogmas de esa fe, consideraban que esa era la manera como podían influenciar el sistema. Pero la invitación que Jesús nos plantea es un cambio de paradigma del dogma a los valores. Y el cambio de paradigma sigue siendo útil para nuestro tiempo, útil para nuestra época, útil para los desafíos que hoy enfrentamos. Las iglesias típicamente nos hemos parado desde el dogma y desde el dogma queremos influenciar, pero hay una gran realidad que tenemos que reconocer. No todos piensan como nosotros, no todos creen como nosotros, y de inmediato se levantará una pared infranqueable y seremos siempre señalados como aquellos que quieren imponer su forma de vida en otros. Pero cuando trabajamos sobre los valores, hay algo determinante. En los valores podemos mostrar la preocupación que el evangelio tiene. En los valores podemos mostrar realmente el centro de lo que el evangelio es. Y el evangelio nos presenta la vida como eje central del evangelio. Si la vida es el eje central del evangelio, entonces la pobreza nos interesa, la corrupción nos interesa, la desigualdad nos interesa, lo que viven las madres que son padres de familia en su casa nos interesa, las realidades que se viven en función de la descomposición moral y ética nos interesa, porque al final reconocemos que son los valores del reino los que deben vivir, son los valores del reino los que pueden transformar sociedades, son los valores del reino los que pueden permear un imperio, una nación, como sucedió en el tiempo de los primeros cristianos. Si la vida es entonces el eje central del evangelio, entonces miremoslo a Jesús en algo fundamental. La propuesta de Jesús tiene que ver con valores del reino. La espiritualidad líquida solo será combatida con valores. Por lo tanto, Jesús nos muestra algo poderoso, y es que los valores del reino están por encima de religiones, creencias o filosofías. Algo que en el tiempo de Jesús fue difícil procesar y algo que en nuestro tiempo también nos es difícil muchas veces de entender, porque nosotros nos conectamos con sistemas, nosotros nos conectamos con filosofías, pensamientos, formas de ver el mundo. Pero lo cierto es que Jesús nos desafía a ir más allá. Si queremos ser luz del mundo y sal de la tierra, tendremos que reconocer algo muy cierto. América Latina está en un momento histórico, en un momento que Europa vivió hace 100 años atrás. Y cuando uno visita hoy Europa, siente el dolor y la tristeza de que algo pasó. La cuna de los grandes movimientos misioneros terminó siendo el cementerio de muchos misioneros hoy. Algo pasó, y lo que pasó es que la iglesia no entendió la manera de abordar
esa nueva realidad que la enfrentaba. Y esta afirmación es determinante. La trascendencia del evangelio está en su mensaje, no en el mensajero. Quien lo recibe será transformado. Si el evangelio es la buena nueva de transformación, entonces el mensaje es lo que debe de ser prioritario, difundido, es lo que debe de ser fundamental, no el mensajero. Y cuando hablamos de mensajeros, hablamos de lo que esta espiritualidad líquida levanta, la figura humana, la figura del gran predicador, la figura del apóstol, del profeta, la figura del caudillo, pretendiendo suplantar lo que siempre Jesús nos mostró. La trascendencia del evangelio está en su mensaje, en su propuesta, porque la propuesta del evangelio tiene que ver con transformación. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a una de las iglesias que escribe. Y cuando leo esto, soy desafiado a entender lo que Pablo planteaba. Y él le dice allí en la carta a los filipenses: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes sobre que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación. Y esto proviene de Dios, porque a ustedes se le ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. ¿Cuál es la lucha que hoy sostenemos, queridos amigos, queridos hermanos, queridos colegas? ¿Cuál es la lucha que hoy enfrentamos, a la que Pablo nos invita a mantenernos firmes en un mismo propósito, a la que Pablo nos invita a vivir de una manera digna del evangelio de Cristo, a la que Pablo nos invita a luchar de una manera unánime y sin temor alguno a sus adversarios? Esta lucha tiene que ver sin duda con un sistema de vida, un sistema de la manera como se enfrenta la cotidianidad. Luchamos contra una cosmovisión que de una u otra manera no la podemos ignorar, no la podemos desconocer. Y escúchela bien, hay que reconocer que también ha permeado el pensamiento de la iglesia. La iglesia también se ha hecho eco de esta vida líquida, de esta espiritualidad líquida, de este amor líquido. Y por lo tanto, nuestras comunidades de fe son el fiel reflejo de esta realidad. No hemos entendido entonces que esa lucha implica luchar con sabiduría. Y creo que allí está el gran desafío y la gran problemática. La hemos querido enfrentar de la misma manera que se enfrentó hace 50 años o 100 años. Pero la realidad es que esa manera de enfrentar ha llevado a la iglesia cada vez a perder más y más y más protagonismo, porque ha peleado desde la trinchera del dogma y ha olvidado de que lo que transforma vida son los valores del reino. Son los valores los que transforman, son los valores del reino los que hacen nuevas criaturas, nueva manera de pensar, nueva forma de vivir.
son los valores del reino los que nos invitan a superar esos aspectos de mezquindad e individualismo que muchas veces se observan. Pero esta noche quisiera hacer otra afirmación poderosa para contrarrestar esta espiritualidad líquida. Y es que la vida no se trata solo de ti. Supera los individualismos. Desafíate a hacer bendición a otros. La vida no se trata solo de ti. Hay que superar los individualismos. La vida no se trata solo de los bautistas. Tenemos que reconocerlos. Yo nací en una iglesia bautista desde niño, pero la vida no se trata solo de nosotros. No podemos caer en esos reduccionismos peligrosos. Tenemos que entender que la vida nos desafía a hacer bendición a otros, no solo en nuestras iglesias, no solo cuidando a nuestros pastores, no solo trabajando para nuestras convenciones, no solo aportando para nuestra labor, sino que hemos sido plantados para hacer bendición a otros, tal cual como fue la palabra que Abraham recibió, para que él fuera bendición a todas las familias de la tierra. Y si la vida no se trata solo de ti, de mí, de nuestra denominación, hay que superar esos individualismos. Tenemos que ser capaces de abrir nuestros ojos y ver que estamos enfrentando un desafío enorme en el cual vamos a requerir la humildad de entender que también requerimos de otros en un diálogo sincero, fraterno, que busque el bienestar de todos. Pablo lo entiende así cuando dice: por tanto, si sienten algún estímulo en unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos con Cristo, y no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Háganlo todo sin queja ni contienda, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Pablo ya veía la realidad. Hablaba de que háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. Y para muchos pastores, iglesias, lo que hoy vivimos es inadmisible. Lo que hoy enfrentamos es algo terrible. Lo que hoy estamos viendo es algo que nunca se imaginó. Cierto es, mi querido colega. Pero ¿cómo influenciamos este sistema? Con señalarlo, juzgarlo, condenarlo, decir que todo lo que se está viendo es contra la palabra. No estamos siendo parte de los que aportan para la transformación. Y allí viene la propuesta de esta noche. Si el problema es que la espiritualidad líquida está ganando espacio también en la fe, a consecuencia de
ausencias de auténticos discipulados que no coloquen en la cabeza de los que van a nuestras iglesias dogmas que, lejos de ayudarle a transformar, no le invitan a vivir los valores del reino. Entonces, el gran desafío es cómo construimos una espiritualidad sólida. Y recuerde que Jesús plantea algo que fue combatido, fue censurado, no fue entendido, un cambio de paradigma de los dogmas a los valores. Y la idea de esta noche es tomar esa figura e ir por allí. Y la invitación de esta noche es cómo construimos una espiritualidad sólida. Por favor, no vayas tan rápido, hermano, ten la bondad. ¿Cómo construimos una espiritualidad sólida? Y la espiritualidad sólida la construimos en función de más que produzcan menos. Si la espiritualidad sólida es una invitación a eso, ¿qué es lo que requerimos en virtud de este cambio de paradigma? ¿No? Este cambio de paradigma. Si esta generación es torcida y depravada, y así muchos la podemos observar, Pablo invita a los filipenses a brillar en medio de ellos. Pero ¿cómo brillamos? ¿Cómo influenciamos? ¿Cómo somos levadura en medio de este sistema? La misma manera como lo hemos querido hacer. ¿No será acaso que necesitamos reconocer que nuestra manera de acercarnos a la comunidad, a la sociedad, no ha sido la más indicada? ¿No sería que necesitamos tener un poco de humildad y aceptar de que hemos ido perdiendo espacio porque no nos hemos sabido relacionar con esa sociedad? ¿Será acaso que necesitamos también aceptar nuestras mea culpas y no solamente censurar y señalar al sistema, sino también reconocer que nosotros, al haber abandonado esta cosmovisión que Jesús plantea de valores en vez de dogmas, hemos vuelto a la clásica concepción, dogmas por encima de todo? Y cuando hablamos de dogmas, hablamos de aquello que queremos nosotros imponer, desconociendo algo que Jesús nos muestra. Jesús trabaja con la samaritana de una mujer extraordinaria. Bien sería un proceso maravilloso para ver cómo poder acercarnos a otra cultura, a otra manera de pensar, a otra forma de asumir la vida. Pero ¿cómo lo hace Jesús? Lo hace de una manera sabia, lo hace de una manera donde la persona finalmente se siente con ese deseo de también recibir de esa agua que Jesús le comparte. Por lo tanto, en esta propuesta de una espiritualidad sólida, hay más cosas o más en virtud de cualidades que deben crecer y otras que deben menguar. Y yo digo, necesitamos para una espiritualidad sólida más comunidad y menos iglesia. Hablando de iglesia como instituciones, estructuras rígidas que no entienden que la propuesta del evangelio tiene que ver con vida. Es la comunidad la que da vida. Es la comunidad la que acoge. Es la comunidad que acompaña. No son las estructuras, no son los sistemas. Por ende, una espiritualidad sólida se construye cuando somos más comunidad y menos iglesia. Se construye cuando somos más relevantes y menos activistas. Más relevancia y menos activismo. Las iglesias evangélicas estamos repletas de programas
y nos encantan los programas para los niños, los matrimonios, los jóvenes, las mujeres, los varones, y nos llenamos de programas. Pero la gran pregunta es si realmente esos programas están cumpliendo un papel, están llevando a cabo el trabajo de la levadura que va leudando un sistema. Por lo tanto, necesitamos más relevancia y menos activismo. Necesitamos más influencia y menos programa. Más influencia y menos programas. Necesitamos más pertinencia y menos tradición. Los evangélicos construimos una identidad en América Latina anticatólica, y en esa identidad cuestionábamos mucho que la Iglesia Católica estaba llena de tradiciones, pero luego de un siglo y unos cuantos años más, pareciera también que nuestras iglesias están repletas de tradiciones. Tradiciones que hoy no responden a una realidad que necesitamos ponerlas con humildad a consideración. Pertinencia. Las iglesias deben ser pertinentes a su barrio, pertinentes a su ciudad, pertinentes a lo que hoy se vive. Más pertinencia, menos tradición. Más impacto, menos religión. Si queremos combatir esta espiritualidad líquida, tenemos que ser más iglesias que impacten, que transformen, que produzcan cambios visibles, que no solamente se queden casa adentro, sino que logren ir permeando el sistema. Pero en los valores del reino hay algo fundamental, y es que más vida en comunidad siempre producirá mejores sistemas. Si el gran desafío hoy es cómo influenciar un sistema de vida, un sistema de ética, un sistema de conducta, un sistema. ¿Cómo afectamos ese sistema? Y hemos hablado que la manera como Jesús lo propone es a través de los valores del reino, pero la más vida en comunidad siempre va a generar mejores sistemas. Y esta más vida en comunidad la vemos en mejores relaciones fraternas. La gente tiene que recuperar la idea de la iglesia como ese espacio donde las relaciones fraternas se cultivan, donde ese espacio donde todos pueden llegar y son acogidos con amor, son acogidos con disposición. Más vida en comunidad, mejores relaciones fraternas. Pero yo le digo también, más vida en comunidad, mejores estructuras de servicio. En la medida en que tomamos contacto con la comunidad, en la medida en que nos vemos como parte de la comunidad, en la medida en que no nos quedamos en la acera del frente, solo juzgando, señalando, cuestionando, sino que entendemos que el pecado del pueblo es también nuestro pecado, querido. Es también nuestro pecado. Pareciera que a veces no nos damos cuenta que los pecados de la sociedad son los nuestros también. Y allí, si nos acercamos más a la comunidad, vamos a poderle servir de mejor manera. Pero más vida en comunidad, mejores modelos eclesiales. Porque entenderemos que así como el reino de los cielos se manifiesta de diversas formas, usando diversas metáforas, hoy necesitamos diversos modelos eclesiales de ser iglesia. Tenemos que estar dispuestos a empujarlos, a animarlos,
a desarrollarlos, porque esos modelos eclesiales irán respondiendo a una sociedad cada vez más diversa. Pero más vida en comunidad nos va a traer lo que todos queremos. Y todos queremos esto. Los que somos pastores lo queremos. Más vida en comunidad traerá mejores iglesias. Y las mejores iglesias son posibles cuando entendemos el cambio de paradigma que Jesús nos plantea. Cuando entendemos que nuestro rol es que esta sociedad que cada vez se va descomponiendo necesita que, como la levadura, seamos capaces de influenciarla con sabiduría, con valores, con valores. Y permítame terminar con una frase que Bauman plantea. Bauman era un sociólogo, un académico, no era un hombre de fe, pero me encanta que Bauman trae en su corazón la utopía de la esperanza. Y es que frente a lo que vivimos, podríamos nosotros perder la esperanza y decir, estamos perdiendo terreno, estamos cada vez más siendo afectados por todas estas corrientes y caer en esa posición o caer en la otra, la posición de condena, rechazo, juicio y quedarnos allí y no hacer nada. Pero Bauman nos habla de lo que la iglesia nunca debe perder: encarnar, vivir y modelar la esperanza. Una llamada a la esperanza, entendido como un encuentro entre la imaginación y el sentido moral. Escuche esto: la esperanza se resiste a reconocer la jurisdicción de lo que es y a someterse al dictamen de la realidad. Hay algo que es, no lo vamos a negar. La vida líquida hoy es, no la podemos negar, pero la esperanza nos invita a resistir, nos invita a tomar una postura, nos invita a abrazar esa utopía de que en Cristo hay auténtica transformación, que los valores del reino pueden leudar este sistema y que en la medida en que construyamos una espiritualidad sólida, no fundamentada en aquello que clásicamente hemos entendido, sino fundamentada en encarnar y modelar la fe en virtud de aquellos valores que finalmente en la universidad, en el Palacio de Gobierno, en las empresas, en los lugares donde Dios nos ponga, serán los que produzcan la transformación. La esperanza se resiste a reconocer la jurisdicción de lo que es y a someterse al dictamen de la realidad. La realidad es difícil, mis queridos colegas. La realidad es desafiante, pero miremosla con esperanza. Y si la miramos con esperanza y hacemos lo que nos corresponde hacer, estoy seguro de que, al igual que el sistema perverso y corrompido del Imperio Romano fue transformado por el Evangelio del Reino, nuestros sistemas, también llenos de cosas dolorosas y terribles, podrán ser transformados. La vida líquida, el amor líquido y la espiritualidad líquida no pueden derrotar a esa espiritualidad sólida que los valores del reino nos plantean. Gracias. Dios les bendiga.